Radio Centro 101.3 en FM presenta Temáticas. Con la conducción de María Fernanda Campos. Buenos días a todos nuestros oyentes de Temáticas. Un gran saludo y un gran abrazo a quienes nos escuchan una mañana más, un domingo más por la señal de Radio Centro 101.3 FM y también para los que nos ven por el canal de YouTube de la Radio Centro Digital. Soy María Fernanda Campos y es un verdadero placer estar una vez más conectada con ustedes. Y hoy tenemos un programa súper especial en el que exploraremos el apasionante mundo del mercado inmobiliario en la ciudad, específicamente en la ciudad de Guayaquil. Para ello contamos con un invitado de lujo. Él es Giovanni Burgos, gerente comercial con una amplia experiencia en la industria inmobiliaria. Giovanni, bienvenido al programa, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Mafer, por la invitación y encantado de aportar con un granito de arena a estos conocimientos que la gente, pues me imagino, quiere escuchar, ¿no? Bueno, yo quiero decir un breve perfil de Giovanni porque me parece impresionante, así que he hecho un breve resumen para que lo conozcan. Giovanni es un experto, como les comentaba, en el sector inmobiliario y, bueno, él se graduó como ingeniero en Administración de Ventas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Además, obtuvo su máster en Marketing en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Además, también es coach ontológico y ha implementado su formación con diplomados en gerencia inmobiliaria, gerencia estratégica de proyectos y cursos en ventas avalados por instituciones reconocidas. Además, pues tiene una carrera exitosa que incluye roles desde asesor inmobiliario hasta gerente comercial en importantes empresas del sector. Giovanni ha manejado con éxito 23 proyectos enfocados en todos los niveles socioeconómicos. Así que realmente es un verdadero placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio Centro, Giovanni. Y para empezar, hablemos del mercado inmobiliario actual y sus desafíos. ¿Cómo describirías la situación actual del mercado inmobiliario y cuáles son las nuevas tendencias? Hola, Mafer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esa introducción. Realmente me honra estar acá. Y bueno, primero hablarte un poquito de las tendencias, ¿no? Guayaquil es un mercado dinámico, es un mercado que actualmente tiene 2.7 millones de habitantes. En realidad, para entenderlo mejor, como se muestra, por ejemplo, en la gráfica que se debe estar visualizando en este momento, se puede apreciar primero los niveles socioeconómicos en los cuales está dividida la ciudad, ¿no? Hay nivel socioeconómico tipo A, que es una casa o una vivienda de $300,000 en adelante, de ingresos promedios de una persona o ingresos familiares de $8,000. Luego hay el segmento socioeconómico B, que en cambio son casas o departamentos entre $110,000 a $330,000. Y este en cambio oscila entre $1,800 a $3,000 en el ingreso mensual promedio. Y finalmente el C+, que también tenemos entre $70,000 a $110,000, con ingresos entre $1,600 dólares aproximadamente. Entonces, en el plano se puede ver por sector, tanto se ven los sectores, por ejemplo, de La Aurora, Orquídea, San Borondón, Isla Mocolí, Simón Bolívar, Durán, Puerto Santa Ana, donde está ubicada la gente por colores. El color verde es el A, el color celeste es el B y el naranja es el C. Y ahí se puede apreciar dónde está la gente distribuida y vemos una tendencia de crecimiento en toda la zona, tanto por nivel poblacional, es decir, cómo ha ido la gente evolucionando por querer tener una vivienda propia. Esto es el anhelo de toda persona toda la vida, ¿no? Es el sueño, ¿no? Es el sueño, exactamente, y obviamente pues nosotros entendemos que dependiendo de dónde haya el tipo de gente, del tipo de zona, se debe desarrollar el tipo de proyecto, ¿no? ¿Cuáles serían estos proyectos según lo que justamente tú nos comentas, ¿no? De estos diversos sectores que hay en el mercado. Primero, analizar qué es lo que quiere la gente. Yo siempre digo que hay que arrancar por ahí. El estudio de oferta y de demanda te da la pauta de qué es lo que la gente va a preferir, qué quiere. Entonces, entendemos que hoy quieren espacios más dinámicos, más funcionales, mejores distribuidos. Si algo nos dejó, por ejemplo, la pandemia, fue que realmente cuando te dabas cuenta que vivías en un hacinamiento, por decirlo de alguna manera, con familiares que necesitaban espacios propios, así sean no tan amplios, pero sí privados. Entonces eso te dio la pauta de que puedes desarrollar diferentes proyectos con este tipo de amenities o amenidades que le llamamos
para que ellos tengan su espacio privado y puedan desarrollar tanto home office como homeschool, o sea, puedan hacer diferentes actividades dentro de la vivienda, ¿no? ¿Qué tipos de propiedades o segmentos del mercado han experimentado un crecimiento particularmente notable en los últimos años? ¿Cuál crees tú que ha sido? Yo te diría que todos los segmentos han experimentado este crecimiento. Y te voy a hablar un poquito, por ejemplo, de vivienda vertical. En vivienda vertical actualmente en Guayaquil, estos datos que te doy, por ejemplo, son avalados por 4S. 4S es una consultora especializada en realizar estudios de oferta y de demanda. Siempre me dan apoyo en todos los proyectos que he trabajado. Entonces, te doy data. 81 proyectos verticales están en venta actualmente aquí en Guayaquil. Y de esos 81 proyectos, por ejemplo, 60 son del segmento económico B, que equivale al 74% de los proyectos. Entonces, aquí vemos una oportunidad. Por ejemplo, en el C Plus solamente hay 8. Entonces, nosotros podemos experimentar y explorar en este segmento que son casas o departamentos entre $70,000 a $110,000, como lo expliqué al inicio, donde podemos hacer proyectos de vivienda digna para gente que quiera tener el acceso, pero actualmente no tienen mucha oferta inmobiliaria. Entonces, yo te diría que por ahí va. Alguien que quiere invertir, por ejemplo, ¿qué consejo le darías con esa información? Primero, que revise el sector donde está viviendo, que revise la promotora inmobiliaria y el aval que tiene la promotora, la confianza que se genere, las amenidades que tenga el proyecto y quién lo está financiando, porque eso también es muy importante, ¿no? Básicamente yo te diría que ese tipo de comentarios debería recibir la persona antes de poder comprar una propiedad en Guayaquil. ¿Cómo se está moviendo el tema de las ventas actualmente en Guayaquil, ¿no? Hay muchos factores que influyen en el sector inmobiliario, ¿no? O sea, el tema económico, el tema político, y el sector inmobiliario justamente se ve inmerso en todo esto. Depende de muchas cosas que se venda o no se venda una propiedad. ¿Cómo surfear estas olas inmobiliarias? Por supuesto. A ver, mira, te explico. Siendo primero adaptándonos al mercado, como te dije al inicio, si nosotros entendemos cuál es la necesidad que tiene la gente, entendemos qué es lo que quiere, nosotros podemos darle esa facilidad. Te diría que primero el financiero, escuchate, gente, tal vez el problema de la gente que no tiene para pagar la entrada, no tiene el negocio de espacio publicitario para poder acceder a un crédito después. Entonces, si la promotora inmobiliaria de eso se acerca y es de acuerdo a tomar precaución, limpia las camionetas de los techos, se hace que hayan huecos o filtraciones, lista como sobre todo con la posible zona interna. Si el agua entra, apagan los breakers para evitar cortocircuitos o incendios. ¿Cuál es el niño? Si es la prefectura, las desguayas se mueven, enviado a análisis, Armando, ahora, ¿cómo ensuciar la prevenir inversión? Una ciudadana de Guaira, primero entendiendo que hay una tasa de crecimiento actualmente en todos los niveles como te mencioné. Nosotros entendemos que en el 2018, para que se vean la lámina, en el 2018, vivienda vertical, había 258 unidades, por ejemplo, que se colocaban. Al 2019 fueron subiendo a 554, al 2020 pero mira, después de pandemia, a nuestro especialista de bodas, comenzaron a colocar 98 y 353 79 14. Celebra tu matrimonio. Casi una de felicidad, cantidad de años. Entonces, si me dicen a mí, oye, pero ¿qué está pasando? 79 14. Se está moviendo. Estamos en crecimiento a pesar de todo. Así es, contrario a lo que mucha gente puede pensar, es que no, pero hay crisis. Al contrario, es más, la inseguridad que hoy se percibe en la zona, se ha demostrado que la gente se siente más segura viviendo en el edificio. Pues. Entonces, todas esas consultas hacen que la gente quiera ir migrando de zonas o de ciudadenas abiertas o ciudadenas que ya tienen seguridad y migren a otras. Por ejemplo, en Chocron nosotros tenemos actualmente desarrollo inmobiliario y allí es vivienda horizontal, sin embargo, cuesta conservamiento perimetral, con varita de seguridad y tiene obviamente todas las garantías para que la gente pueda vivir bien con amenidades de espacio publicitario. Has tocado un tema súper importante, que es el tema de Está escuchando Televistas. Ahora creo que todos los guayaquileños, sobre todo, pensamos en esa palabra todo el tiempo, y al momento de requerir una vivienda, pues creo que es uno de los ítems principales, ¿no? Hay mucha gente que se ha comprado viviendas en lugares abiertos y tiene que vender esa casa para ir a comprarse en un lugar pues que tenga cerramiento, seguridad. ¿Cómo ha influido este tema de la inseguridad en redirigir
el tema de los proyectos inmobiliarios, por ejemplo, en el tema de seguridad? ¿Cómo se han redoblado los tambores en ese sentido? Sí, mira, es lo mismo que te dije hace un momento. Entre comillas, en toda crisis hay una oportunidad. Y yo lo que le digo a la gente es, a ver, la gente que vive en ciudadelas abiertas, que quiere emigrar a ciudadelas cerradas, también así mismo, como hay esa expectativa de crecimiento, hay otras personas que viven en un nivel socioeconómico un poco más bajo que tienen la aspiración, en cambio, de tener una vivienda en una ciudadela, si bien es cierto, no es privada o cerrada, sin embargo, tiene otro nivel socioeconómico un poco más alto porque buscan esa seguridad. Así. Entonces, si tú aprovechas eso, y ahí es que cuando viene una oportunidad para promotores inmobiliarios, para brokers o asesores inmobiliarios también y diferentes cadenas que pueden captar propiedades para colocarlas y a su vez aliarse con promotores inmobiliarios que tengan este tipo de proyectos e ir redirigiendo a la gente. Ahí es cuando viene el tema y que yo por eso valoro muchísimo, Maffer, el tema de la educación continua que debemos tener todas las personas. Porque si yo me educo adecuadamente y más financieramente, que probablemente es el talón de Aquiles en el cual todos caemos, yo sé que si yo vendo adecuadamente una propiedad en un precio con una oportunidad y adquiero otra, voy en esa dinámica de compra-venta y puedo ver también allí una oportunidad de crecimiento para mí como persona, como ser humano, ¿no? Y a su vez le doy la oportunidad a la persona que está adquiriendo una propiedad de tener un upgrade en su vida y decir, ok, ahora voy a acceder a otro tipo de vivienda para mí. Entonces yo te diría que por ahí vamos. Giovanni, en tu experiencia como gerente comercial en proyectos, ¿te ha tocado de repente desde esa posición tuya tener que adaptar ciertas cosas de los proyectos ante las necesidades específicas de ciertos clientes que tú hayas podido detectar de pronto y digas, no, esto nos estamos yendo por el camino incorrecto, redirijámonos por el correcto, esto es lo que quiere la gente? Sí, correcto. De hecho, tuve uno que recientemente estaba gerenciando aquí en Zamorondón y realmente para mí fue un desafío muy lindo porque al inicio pues tuve que entrar a hacer el rediseño integral del proyecto y básicamente pues justo salíamos de pandemia y analizar que primero la gente ya no quería espacios cerrados sino espacios abiertos por el tema post-COVID precisamente, que querían balcones para tener esa apertura de poder salir y sentir el aire puro y esa libertad, ¿no es cierto? La gente empezó a valorar los espacios abiertos al aire libre, ¿no? Exactamente, exactamente. Era una cosa de locos, realmente nos transformó la vida. Sí. El tema inmobiliario también, o sea, de repente empezamos a necesitar un estudio en la casa, ya porque estábamos haciendo oficina en casa, ¿no? Y mucha gente también se ha quedado en ese estilo de vida. Correcto. Entonces es un repensar en el tema inmobiliario, de cómo se hacían antes las cosas. ¿Cuáles son las diferencias que tú has visto, además de estas? La ¿Qué se hacían otra, antes y ahora? sí, la otra es que, por ejemplo, antes se hacían departamentos muy grandes, se hacían departamentos de 200, 250 metros, hasta 300 metros. Actualmente los desarrolladores inmobiliarios entendimos, y me incluyo porque obviamente yo soy parte de, que no necesariamente la cantidad de espacio en metros cuadrados es lo que satisface a la gente, sino la distribución interna. Es decir, puedo yo en 120 metros cuadrados, por ejemplo, es decir, con la mitad de lo que normalmente existía, reducirla a tal punto que redistribuyo internamente la cantidad de cuartos, la cantidad de baños y obviamente hago que la gente pueda vivir igual en una urbanización de primer nivel, redistribuyendo esos espacios, explotándolos al máximo. Y eso lo han hecho todos los promotores inmobiliarios actualmente. Giovanni, ahora en el tema ventas, que tú eres un pro, un experto en este tema, ¿cómo crees que el tema de los bienes raíces ha evolucionado justamente desde este punto de quiebre que tuvimos, que fue el tema de la pandemia? Esa pregunta, porque la gente contraria, como te digo, a lo que normalmente se pensaría que es, entró pandemia, bajaron las ventas, ya no se sabe nada. Al contrario, el fenómeno fue que la gente comenzó a requerir casas. Y una limitante era obviamente la movilidad, porque tú decías, la gente normalmente cuando va a comprar el bien quiere ir a conocer, quiere ir a ver la Villa Modelo, quiere ir a ver dónde va a estar ubicado el terreno de la urbanización, etcétera. Entonces se migró y se hicieron dos cambios tecnológicos fuertes y se profundizaron. El primero fue realizar recorridos de realidad virtual, ¿ya? Y obviamente se tenían citas telemáticas a través de distintas plataformas digitales. Y en ese momento el vendedor se conectaba a hacer una presentación como que fuera face to face. Entonces, eso obviamente para los promotores y para los vendedores fue un cambio, incluso para los compradores, que estaban acostumbrados a ir a tocar la casa, a sentirla, casi que quiero vivir aquí, quiero ver qué tal. Ok, migramos a eso, cambiamos y nosotros tuvimos que adaptarnos y gracias a Dios nos fue súper bien. Eso por un lado.
Y por otro lado, también nosotros distinguimos que la gente, aparte de la realidad virtual o lo que yo le podía mostrar ese recorrido, la gente quería también ver el plano específico de la casa e irla mostrando e irla armando. Entonces teníamos otro tipo de programas donde tú me decías, ok, ¿de cuántos metros es su sala? Ah, de tantos por tanto. Ok, ¿y los muebles cuánto miden? Y le poníamos los muebles con la medida que tenía para que vea que sí entraban, porque la gente tenía miedo de que no le entre. Entonces comenzabas a jugar con eso, con la arquitectura, y a la gente le encantaba hasta cambiar los colores. Y eso es algo que se ha mantenido, o sea, ya post pandemia. Mira, se mantienen ciertos clientes, hay otros que ya no, hay otros que siguen manteniendo la tradición de querer ir a ver la casa, pero es un buen complemento como herramienta tecnológica. Claro, y como herramienta de venta, pues, ¿no? Así es, y a los vendedores les funciona y obviamente a los clientes les fascina porque a ver, ¿a quién no le gusta que comience a experimentar y de qué color se verá el piso? Si lo cambio a otro tono, o si pongo este mesón, o si pongo estos anaqueles, entonces a la gente le gusta jugar con ese diseño interior. Me encanta realmente lo que has hecho y cómo has aprovechado las oportunidades, darle la vuelta y salir adelante con los proyectos pues, que has liderado. También me gustaría preguntarte en qué proyectos o iniciativas has visto innovadoras en el medio en cuanto a temas ambientales, en diseño y construcción, espacios pet friendly, de pronto. ¿Cómo está ese tema en el sector inmobiliario? Mira, yo te diría que actualmente también los promotores entendimos que no solamente es de entregar una casa o un departamento y ya. Hay que entender que existen tres tipos de producto. El producto como tal, el nuclear que yo le llamo, de ahí viene el producto ampliado, que es lo que está dentro de la urbanización, las amenidades, y de ahí viene el metaproducto o todo lo que está alrededor, que es en cambio a qué acceso tiene la urbanización, escuelas, colegios, centros comerciales, etc. Entonces, yo de lo que he visto es que las urbanizaciones actualmente están comenzando a trabajar con diferentes tipos de amenidades especiales. Por ejemplo, antes no había zonas de yoga, hay una que hasta tiene pista de patinaje, o sea, y comienzas a ver que hay unas que tienen estas montañas para escalar, o sea, cada uno tiene su cosa especial, ¿no? Así es, correcto. Especial. Exacto. Eso es un plus realmente que les da a la gente. Tú te pones a ver los proyectos y uno está mejor que otro. Así es. Y tú dices, wow, ¿cuál elijo? Y eso es bueno porque cuando tú tienes esta oferta, tienes la posibilidad de elegir. Cuando antes, en cambio, si retrocedemos unos 20 años atrás, solo tenía 2 o 3 opciones y no me quedaba otra que elegir una de esas 2 o 3. Ahora se ha diversificado el mercado inmobiliario de tal manera que ahora ves que hay proyectos que te ofrecen Pocket Parks, Stone Streets, Panoramic Overlooks, de Hillsborough Way, y bueno, muchas cosas que tú dices, esto vale la pena porque ahora tengo una buena vista, tengo una buena amenidad y tengo una buena distribución para explotarla adecuadamente. Y obviamente que el precio también vaya acorde a lo que yo puedo pagar, que esa es otra cosa en la que hemos trabajado muchos los desarrolladores y es crear este tipo de productos de tal manera que sea sostenible, porque tú me preguntabas por temas sostenibles, ¿cómo lo podemos hacer? Sencillo. Asimismo, cuando se hace la arquitectura Mapfre del proyecto, tú tienes que ver que hayan áreas ventiladas para que así no haya un consumo de energía eléctrica muy alto. Tú tienes que ver que tenga iluminación adecuada para que no tengas que prender muchas luces interiores y explotar al máximo y tener proyectos que también vayan alineados con otro tipo de energía sustentable que no necesariamente sea la eléctrica. Entonces puedes poner paneles solares y bueno, hay algunas otras que se pueden ir manejando que de hecho manejan un par de proyectos inmobiliarios acá. Y el tema de también los proyectos inmobiliarios, muchos te equipan la casa. Se habla mucho también de las casas inteligentes. Cuéntanos un poco de eso. Ese es un plus también adicional. Correcto. Mira, y de hecho, por ejemplo, te digo que yo he visto en Ambienza cómo lo están manejando y actualmente existe una promoción, que es que si alguien quiere comprar una casa, te la equipan y te dan en la casa te ponen refrigeradora, cocina, y te ponen incluso si tienes una Alexa, que es algo también que es tecnológico, y bueno, y las herraduras inteligentes y cosas así que vas viendo en el camino. Y obviamente la tendencia actualmente de la gente de todo nivel socioeconómico, por si acaso, Mapfre, es colocar precisamente este tipo de amenidad dentro de su vivienda. ¿Por qué? Porque tú entras y quieres decir, luces, apágate, luces, enciéndete, ábrete, cortina, ciérrate, bueno, y cosas así. La gente le gusta porque, a ver, nuestro mercado Mapfre sabemos que somos, porque me incluyo, somos aspiracionales, ¿ya? Entonces queremos más, mejor, diferente. Es un paradigma. Tú me hablabas de que soy coach ontológico, me gusta mucho hablar de eso, el tema de actitud. Y a la gente le gusta mucho eso, es qué novedoso hay en mi casa
por lo cual yo quiera comprar. Y le encanta que le pongas este tipo de detalles. Maravilloso. Estamos conversando con Giovanni Burgos, gerente comercial con una amplia experiencia en el sector inmobiliario. Ahora, Giovanni, para conocer un poco más sobre tu visión personal y profesional, te presentaré una serie de preguntas rápidas y solo necesitas responder con una palabra corta o una frase corta, ¿ok? Desarrollo inmobiliario, un proyecto inmobiliario que te haya dejado una fuerte impresión. Caribao. Toda esa trayectoria. Caribao. Te diría que Caribao para mí me dejó una fuerte impresión. Maravilloso. Ventas, una estrategia de ventas que consideres altamente efectiva. Estrategia de venta, te diría que técnica AIDA, atención, interés, deseo, acción. Eso es básico. Coach ontológico, un consejo clave que has aplicado en tu liderazgo. Actitud. La actitud es la clave de todo. Si tú no tienes actitud ante todo lo que te afronte en la vida, no tienes nada. Sostenibilidad, un aspecto crucial en la planificación de proyectos. Definitivamente, yo estoy muy alineado al tema verde, al tema sostenible y considero que todos los promotores deberían estar orientados a obtener una certificación EDGE que sirve precisamente para ahorrar energía eléctrica y agua potable. COVID-19, la adaptación más importante que hiciste durante la pandemia. Redistribución de espacios y adaptabilidad de amenidades internas en cada uno de los proyectos. Mercado, un cambio reciente que haya impactado en la industria inmobiliaria. Te diría que la integración a la vegetación antes no importaba y simplemente pensábamos en cemento. Hoy en día se valora muchísimo la integración y puedes mostrar una imagen en la presentación. Ahí yo te enseño que hay una casa que se ve que es la sala comedor y dentro de la sala comedor está un árbol. Y a la gente le gusta ver eso, le gustan los jardines internos. O sea, está muy de moda eso y más que la moda en realidad es una visión sustentable que se debe tener. Crecimiento profesional, un logro que te haya llevado a donde estás hoy. Te diría que el principal logro es tener a la gente. Es que la gente me perciba como un líder más que como un jefe. Me encanta, yo voy a todas las promotoras a las cuales he trabajado y siempre tengo conversaciones largas con ellos y la verdad es que ese liderazgo que se tiene de ellos para mí es fundamental, me encanta. Maravilloso. Un futuro, una tendencia que veas como clave en el futuro del mercado inmobiliario. Mira, te diría que la inteligencia artificial, o sea, la IA ha venido a revolucionar el mercado, a todos los mercados, y hay herramientas para divertirse. Los invito, por favor, a que revisen. No solamente todo el mundo conoce OpenAI y es la que todo el mundo utiliza, pero los invito a que existen otras. Hay desde fotografías. Mira, hay unas que sirven para fotografías, hay unas que sirven incluso para hacer recorridos. Hay otras que no digo los nombres específicos porque igual es ética, digamos, pero pueden buscarlas en serio y van a chequearlas. O sea, las buscas. Buscas y te sale inteligencia artificial para desarrollar fotos en proyectos inmobiliarios y te sale. O unas son pagadas, otras son gratis, pero ahí tú vas viendo cuál te conviene. Tremenda información que nos está dando aquí Giovanni, así que va a buscar esas aplicaciones. Vamos con otra palabra, inspiración, un líder empresarial que admires en el mundo de los bienes raíces. Te diría que Víctor Ferretti Cordobés, el líder de Ambienza, él tuvo una visión espectacular de desarrollar en un lugar donde absolutamente nadie daba nada y ahora que existe el desarrollo es de otro nivel y más que nada que está dirigido a un nivel socioeconómico al cual la mayoría de promotores no atacan. Yo creo que él tener esa visión, que es el segmento C- y C+, es de otro mundo. Me encanta porque va a lo social. Maravilloso. Lamentablemente hemos llegado ya al final de nuestro programa, pero realmente ha sido súper enriquecedor hablar contigo. Creo que es un tema súper interesante para todos quienes nos escuchan, porque todos necesitamos un lugar para donde vivir, un lugar donde pertenecer. Es una de las decisiones más importantes, así que conocer sobre esto es súper importante. Hoy en Temáticas exploramos el apasionante mundo del mercado inmobiliario a través de los ojos de un experto, Giovanni Burgos. Desde las tendencias actuales hasta las estrategias de gestión de proyectos, hemos obtenido una visión integral de este sector en constante evolución. Y lo que destaco de nuestra conversación es la adaptabilidad y la visión de futuro de Giovanni, lo cual es fundamental en la industria inmobiliaria. Soy María Fernanda Campos y realmente ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes. Gracias, Giovanni. No, gracias a ti, Mafer, por la invitación y encantado a las órdenes para los que requieran alguna información adicional.
estamos a las órdenes para darles y brindarles toda la información de proyectos inmobiliarios, tendencias adicionales o algo que quieran saber de algún sector específico. Quedo a sus órdenes. Gracias. ¿Dónde te pueden encontrar, Giovanni? Bueno, me pueden encontrar en Instagram. Mi Instagram es Gio-Burgos88. En LinkedIn también estoy como Giovanni Burgos Benítez, que es mi nombre completo, y encantado por esos medios, pues atender todos sus requerimientos. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Temáticas. Les recordamos que estaremos de vuelta la próxima semana a la misma hora, 10 de la mañana, los domingos por la señal de Radio Centro 101.3 FM y Centro Digital en YouTube. Hasta la próxima edición. Radio Centro 101.3 en FM presentó Temáticas. Los esperamos el próximo domingo en un nuevo encuentro.